Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Con este título de hoy, el Evangelio es un niño inesperado. Verán que en la lectura de Lucas capítulo 1, verso 1 al 25, en este mediodía de hoy estamos contando una historia que el Espíritu Santo nos entrega por medio de Lucas. Es la historia de Zacarías, ¿no? Este señor anciano, sacerdote allí en el templo, a quien el Señor le recuerda y le responde una oración que él ya no quería que Dios le respondiera. Encima de eso lo disciplina, pero gloriosamente después se le revela de una manera que hace que todo lo anterior haya valido la pena. Esta historia es contada a otro señor que se llama Teófilo. Teófilo. Los historiadores no nos saben decir muy bien si ese señor Teófilo realmente existió o no, porque no se sabe nada más de él. Podría ser un verdadero señor que existió y que quería saber un poco más de la palabra de Dios, como todos nosotros aquí, pero puede ser también un nombre figurado para describir a todo aquel que es un teófilo. Teósfilo es que ama a Dios, que busca a Dios, que quiere acercarse a Dios con buen corazón. Leamos entonces Lucas capítulo 1, verso 1 al 25. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, pues nos dice Lucas, que es quien escribe, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel entonces le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, y Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes o a los rebeldes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias.
Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, no queremos ser como Zacarías, que está en el templo, que adora con el incienso, con el canto, con la oración, pero no cree que tú eres el Dios de imposibles, que la fe se le ha vuelto parte del paisaje, tradición y costumbre, que hace ritos, pero su corazón no es atravesado por la palabra. Ayúdanos, Señor, para no ser así. Ayúdanos a ser más como Elizabeth, que dice, esto lo ha hecho el Señor y me ha quitado la vergüenza. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este texto de la palabra ocurre una cosa muy interesante en evangelización y como pues en el tercer servicio ya no estoy tan preocupado por el tiempo, déjenme contarles. Lucas es un evangelizador, como nosotros, para nuestros familiares y amigos, que a veces oramos, a veces hablamos, a veces servimos, tratando de que vean el mundo sobrenatural en el que están, pero ellos piensan que no es así. Entonces Lucas tiene este amigo Teófilo, que puede ser un amigo de verdad o pueden ser todos sus amigos que son teófilos. Y él dice, ¿cómo les cuento del Evangelio? Y entonces encuentra Lucas que la mejor forma de narrar el Evangelio es contar las historias del Evangelio. Y pues obviamente el Evangelio es narrativo y cuenta una cantidad de historias. Y encuentra que para este Teófilo es muy importante empezar con la historia de un señor que esperaba un milagro. Y es que todos esperamos un milagro. Permítame preguntarle, ¿cuál es el milagro que usted espera? Yo tengo uno en particular. No se los voy a contar hoy, pero hay un milagro porque yo llevo orando varios años. ¿Cuál es aquella cosa que usted le pide al Señor? Particularmente algo que usted le ha pedido al Señor por un buen tiempo y todavía no ha pasado. Y no después de 2 semanas, es que lleva tiempo, ¿no? Orando por eso y pidiéndoselo al Señor. Y es que es muy posible que Teófilo estaba en esa misma situación de Zacarías. Creía en los milagros, pero no creía en Dios. Quédese con esa frase porque esa frase le va a ayudar mucho para entender lo que queremos decir hoy. Es que hay personas que creen en ángeles, creen en la fe, creen en los milagros y las profecías de Dios y creen que Dios los puede ayudar, pero todavía no han abrazado el carácter y las promesas inmensas de Dios en el Evangelio. Porque este es el objetivo que yo quiero proponerles en la reflexión de esta mañana, de este mediodía. Que el asunto del cristianismo no es creer en la sobrenaturalidad y en la posibilidad de milagros, sino creer en un Dios que tiene un plan de redención y en sus poderosas promesas que nos hace en el Evangelio. Es decir, que nos vamos a distanciar de esos grupos religiosos que publicitan con sus técnicas de mercadotecnia, ven por tu milagro. Porque es que es posible que hay gente que venga por su milagro y aún lo reciba, pero no crean en Dios y no estén en Cristo. Bueno, para esto, Lucas nos propone, inspirado por el Espíritu a los teófilos,
tres milagros, porque realmente en nuestra narración hay tres milagros. Nosotros los seres humanos necesitamos mucho del milagro. Solo los agnósticos y los ateos habitan un universo creado por ellos mismos que es naturalista, es decir, que es cerrado al milagro, donde todo se tiene que explicar en un laboratorio por causa y efecto. Pero es que los milagros son buscados por aquellos que vivimos tres condiciones. Primero es la condición de lo humillante. Aquellos que hemos intentado cambiar cosas de nuestra vida y no hemos podido. Cosas de nuestro carácter, cosas de nuestra realidad y no hemos podido. Entonces reconocemos que necesitamos la intervención de Dios. Zacarías era uno de esos. Él pensó que era tan sencillo como tener las santas relaciones sexuales con su esposa y que pues vendría el niño, pero no pasó. Y lo miraban ya preocupados sus amigos y le hacían aquellas preguntas típicas de familia y él se sentía humillado, no, nada que llega. También buscamos los milagros por la condición de lo vergonzoso. Cuando hay cosas en nuestro pasado que cuánto quisiéramos cambiar, pero que nosotros no podemos cambiar. Están ahí como una memoria vergonzosa. Bueno, Elizabeth lo sentía así en el verso 25. Ella dice, el Señor me ha mostrado la bondad al quitarme la vergüenza, porque en esa época se consideraba la esterilidad solo en la mujer, no había ciencia para mostrar que también había esterilidad de hombres, y se consideraba a veces que era un castigo de Dios. Entonces las mujeres llevaban vergüenza por eso. Pero también llegamos a la búsqueda del milagro por lo insoportable. Porque hay un dolor insoportable. Un dolor físico, o un dolor relacional, o un dolor mental. Entonces, yo pensaría que si tú estás aquí, estás porque crees que es posible el milagro, pero también porque tú necesitas un milagro. Ahora, lo que hace el texto bíblico hoy para nosotros es movernos desde nuestra necesidad del milagro hacia una cosa más extraordinaria que es el Evangelio. Y sí, el Evangelio es más extraordinario que cualquier milagro que tú necesites o que tú busques. Bueno, aquí hay tres milagros, ¿no? Un pequeño resumen antes de empezar, o pues enunciémoslo para comenzar. Primero está un milagro que se había pedido, pero que él ya no quería, de ser padres a los 80 años. Lo segundo era un milagro que era más bien la resolución de un asunto de una disciplina, un milagro al revés. Esperar que nazca el niño para que se le levante la disciplina que se le ocurrió a Zacarías por la incredulidad. Lo tercero es un milagro mayor, las promesas ciertas del Evangelio. Entonces les invito a acompañarme a revisar esos tres milagros. El primero es un milagro que ya no se esperaba. El tener un niño es en sí mismo un milagro. No sé qué tanto has vivido tú cerca de eso, ¿cierto? Pero los padres de familia y los abuelos, pues recibimos esos niños que nos parten el corazón y uno dice, esto es un milagro. Es decir, es que ¿qué hace uno? Y ahí se forma y ahí se lo entregan a uno, tan tiernos, tan vulnerables, tan hermosos. A propósito, es un milagro muy común. De hecho, en las Escrituras, uno de los milagros favoritos de Dios en todas las Escrituras es responder a la oración de una pareja estéril y concederles un niño. De hecho, muchos de los antecedentes de nuestro Señor Jesucristo llegaron fue por ese milagro, como que Dios en la historia está hablándonos a través de eso. Pero es que Zacarías, nos dice el verso 5 y 6, era un sacerdote, era un hombre bueno, recto, intachable, obediente de los mandamientos del Señor. Oraba por el pueblo, que eso era lo que hacían los sacerdotes, y seguramente muchas veces oró por mujeres que querían tener un bebé y no podían con sus esposos tener un bebé, y Dios respondió esa oración, pero no a él. Una oración de
dicen los estudiosos, más de 50 años pidiéndole a Dios algo. Pues no sé si aquí habrá alguien que tenga 50 años pidiéndole al Señor un milagro y no se lo haya pasado. Y entonces de repente el milagro le llega cuando ya él no lo quería. El verso 13, el ángel muy precisamente le dice, tu oración ha sido escuchada, porque aquí hay mucho sobre la oración. Aunque tú olvides tu oración, Dios no se olvida de ellas. Y el libro de Apocalipsis que acabamos de pasar como iglesia por ese precioso libro de Apocalipsis, en varios lugares dice que las oraciones son almacenadas por Dios y que Dios en su momento, en su tiempo y en su lugar las envía sobre la tierra y responde poderosamente a esas oraciones. Así que aunque a ti se te haya olvidado, a Él no. Uno no sabe si a Zacarías se le había olvidado. Lo que sí sabemos es que él ya no lo quería. Y seguramente a eso se refiere la respuesta que él tiene cuando el ángel le anuncia esta respuesta maravillosa, más allá de lo que hubiera esperado de esa oración. Debemos decir que es que la oración es un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Que la oración existe porque existe el milagro. Es que yo tengo que decirles que no permitan que la oración cambie de definición, porque hay definiciones terapéuticas de la oración. Vamos a cogernos de la manito y vamos a orar para sentirnos mejor. Como que fue un asunto como de terapia grupal, ¿cierto? Es que ya descubrieron que la oración ayuda para no sé qué y para no sé qué. Pues seguramente que sí, pero la oración existe porque existe lo sobrenatural. La oración existe porque somos impotentes y estamos ante un Dios todopoderoso. Por Dios, no deje que la oración se le vuelva un asunto terapéutico. Eso es reducir la oración a un mínimo que no nos permite la palabra de Dios. Evidentemente este viejo había tocado el trono de la gracia y esperaba algo sobrenatural. El problema es que él ya no lo quería recibir. Por favor, tenga un poquito de compasión de Zacarías. ¿80 años? A los 80 años recibir un muchachito que va a despertarse a medianoche, que hay que cambiarle pañales y llevarlo a la escuela y aguantarse las reuniones de padres de familia. Ay, tan lindo el bisnietico. No, es mi hijo. Y la incertidumbre de saber que posiblemente no estaré presente para su adolescencia. Bueno, a eso lleva al siguiente milagro, ¿no? Yo tengo que decirles que en el siguiente milagro es que Zacarías es sanado de la sordera, de ser sordo. En la segunda celebración esta mañana, la de las 10 de la mañana, tenemos sordos. Si usted no ha venido a la celebración de los 10 de la mañana, un grupo acá son sordos y hablan su lengua, que se llama la lengua de señas colombiana. Yo tengo que mostrarles que Zacarías no quedó mudo, sino sordo. Nuestros hermanos sordos nos dicen que nosotros no debemos decir que ellos son mudos, ni mucho menos que son sordomudos. Ellos nos dicen que ellos son solo sordos. El aparato fónico de ellos está perfectamente bien. Ellos no hablan es porque no escuchan. Muy interesante eso, ¿cierto? Y yo tengo que mostrarles que esto fue así para Zacarías, que realmente no solo él no podía hablar, sino que no podía hablar realmente es porque por un año no pudo oír. Miren el verso 22. Se podía comunicar solo por señas. Y miren el verso 62. Cuando ya nace Juan y le van a poner otro nombre y entonces le preguntan a la mamá y la mamá dice que es Juan y entonces dice, no, no, pero es que no se puede ponerle Juan porque usted no tiene antecedentes, en su familia nadie se ha llamado Juan. Entonces, dice el verso 62, le hicieron señas a su padre. Es decir, que le hablaban y él no escuchaba, tuvieron que hacerle alguna seña, algún dibujo, algo para decirle pues el nombre del niño, pero él no estaba escuchando.
Estamos ante el caso de alguien sordo, lo cual significaría algo muy interesante para la comunidad de los sordos y por eso lo menciono en particular. Pero la pregunta es, ¿por qué una disciplina tan severa? ¿No se ha hecho esa pregunta? A ver, que es que quizás usted tiene aún que preguntarse si Dios disciplina. Y yo quiero informarle, nuestro Dios, que mediante nuestro Señor Jesucristo llega a ser nuestro Padre eterno, Él disciplina no solo a algunos cristianos, sino que a todos los que Él recibe como hijos los disciplina. Y entonces usted va a decir, oiga, pero es que esta disciplina fue como muy severa. 1 año sordo, sin poderse comunicar, sometido al silencio y al vacío sin palabras. Es que piensa y verá, eso es una disciplina, pero de marca mayor. No lo mandaron a hacer 3 ayunos y a confesar a no sé quién y estar en un grupo de apoyo. No, 1 año sin poderse comunicar. En el ostracismo y en la soledad de una meditación profunda que ahorita sabremos que dio como resultado. Uno no sabe muy bien qué fue lo que le pasó en el corazón. Yo creo que cuando pasa tanto tiempo sin el milagro que le pedimos al Señor, uno puede caer en la decepción, en la rebeldía o en el enfriamiento. Y esto quizás puede explicar muchas cosas de tu vida. Pero uno también podría añadir que aquí hay como una marca de resentimiento. A ver, como el esposo que llega al mediodía a la casa, ¿no? Y entonces la señora, una mujer hacendosa y muy ocupada del hogar, y el hombre, un tipo de esos paisas que no hace nada en la casa, como yo, se sienta en el comedor esperando a que le sirvan el almuerzo. Y la señora, juiciosa, haciendo sus tareas, a los niños, que el aseo, la casa, que ordenar, todo eso, se le olvida traer el almuerzo a la mesa. Y el hombre se queda ahí esperando a ver si ve la necesidad, ¿cierto? Ese espíritu resentido que tenemos nosotros, ¿no? Y pasan 10 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos y se queda ahí sentado. Él no tiene manos y él tiene pies, él tiene manos y él tiene pies, pero se queda sentado. Porque es que hay cierto placer en el resentimiento. ¿Ustedes sabían eso o no? Vamos a ver hasta qué hora se da cuenta que no me ha dado el almuerzo. Él podía decirle, mi amor, es que no hay almuercito. No, pero él se queda callado. Vamos a ver hasta qué hora, ¿cierto? Es que el resentimiento es un placer que cultivamos mucho. Pues de pronto usted no sabe nada de eso. Yo sí sé mucho de eso. A los 45 minutos la señora, mi amor, se me olvidó darte el almuerzo. Ya no quiero. Ya se me pasó el hambre. Y es posible que ese tipo de cosas las vivió Zacarías. Pero también es muy posible que esas cosas usted las ha vivido. Que le pidió al Señor muchas cosas. Y que en su opinión el Señor se demoró o se está demorando. Bueno, esta historia nos deja ver que Dios nunca se demora, que Dios llega en el momento que es, que Él sabe cómo hacer las cosas para su gloria. Pero, ¿quién quiere recibir un niño a los 80 años? Ahora, el texto claramente nos dice por qué disciplinan a Zacarías así. Verso 19. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Esto es un modelo de evangelización extraordinaria. Él sabe quién es y él está es para obedecer a Dios. Y he sido enviado para hablar contigo y darte buenas nuevas. Mire estos dos componentes. Evangelizar es hablar, una conversación que comunica unas buenas noticias. Verso 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar. No es otra cosa que la incredulidad. Solo que la incredulidad se manifiesta de muchas maneras. Disciplinado por la incredulidad. Aquí hay mucho sobre el tema del lugar de la palabra de Dios en nuestra vida, porque
nosotros también pecamos por incredulidad. La palabra de Dios dice una cosa y nosotros pensamos que hay algo mejor en otro lugar. Y muchas cosas nos dicen del mensajero de la palabra del Señor. Un rápido resumen, porque aquí hay un pequeño tratado sobre angeliología, ¿no? Los ángeles, ¿no? Primero, que los ángeles saben mucho de nosotros. Este ángel sabía de una oración que Zacarías había hecho, posiblemente hacía muchos años que no la hacía, pero que al principio en su matrimonio hizo muchas veces esa oración y el ángel sabía. De hecho, que ni siquiera menciona cuál era la petición. Entre los dos la sabían muy clara. Tu oración ha sido respondida. Es esto. También sabemos que los ángeles no precisan de nuestra aceptación. Yo soy Gabriel. Yo le sirvo a Dios y vengo a hablar con usted. ¿Cierto? No es eso, esperar a verla, ganarse la aceptación y los likes y toda esa dependencia esclavizante que hay de la aceptación de los demás, como me he visto. Entonces, no. Yo sé quién soy y yo obedezco a Dios. Una obediencia ciega. Él obedece a Dios, Dios le dice y él lo hace, pero también estos ángeles se sorprenden con lo que Dios hace y en la Navidad pues explotan los ángeles en adoración, gloria a Dios en las alturas, porque les sorprende muchísimo este plan de Dios. Quizás lo más interesante que aprendemos sobre los ángeles en esta historia es que los ángeles leen la Biblia. ¿Te había pensado en eso? Los ángeles leen la Biblia. Puede ser que Dios mismo se las recita. Puede ser que la tienen grabada en su disco duro, en ese ser extraordinario que no son seres humanos, poderosísimos, que en su disco duro tienen grabada la Biblia. Pero evidentemente ellos se relacionan con la creación a través de lo que conocen y reflexionan de la Biblia. Y les digo esto particularmente porque el ángel está citando los dos últimos versos del Antiguo Testamento. El verso 17 es textualmente una parte de los dos últimos versos del libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y versos 6. Esto es un dato fundamental porque nos está poniendo la palabra de Dios en un nivel que nosotros quizás no lo vemos así. Los ángeles, criaturas de extraordinario poder, consideran que lo más importante que un ser humano debe hacer es creer a la palabra de Dios. Este milagro es un milagro de disciplina y por eso lo llamamos un milagro al revés. No crees la palabra de Dios, Dios te disciplina. No es un milagro que nosotros quisiéramos. Por eso esas personas que hablan tanto de milagros hay que recordarles que muchas veces Dios hace milagros que nosotros no quisiéramos. Y tú pensabas que todos los milagros son muy divertidos. No, Señor. Nos saca, nos enferma, nos mueve, nos quita, nos pone, nos lleva y nos trae a cosas que nosotros no habíamos pensado o no quisiéramos, porque Dios está haciendo una obra en sus hijos. Este milagro extraño pasa a Zacarías a vivir un año, más o menos, poco más, poco menos, de pura reflexión en la seriedad del carácter y la palabra de Dios. Durante ese periodo de un año reciben la visita de María, que cuando aparece el niño es lleno del Espíritu Santo, salta en el vientre de su madre y todo aquello. Zacarías, la esposa de Zacarías mejor, ha creído en el milagro. Zacarías no. Necesita un año para entender qué es lo que Dios trata en el corazón del ser humano que tanto necesita de los milagros. Bueno, hasta aquí los dos primeros milagros. El milagro esperado, pero ya no querido, porque en la mente humana se demoró. El milagro no querido de una disciplina, pero desesperadamente buscado, porque él contaba los días, ¿cuándo será que nace este niño para yo volver a hablar? Y todo eso lleva hacia un milagro mayor, que yo lo pongo así, si me permiten. El milagro de las promesas del Evangelio. Nos ha dicho el texto que Juan vendría para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor.
La preparación de ese pueblo dispuesto al Señor empieza por Zacarías. Esa profecía del libro de Malaquías dice que los corazones de los padres se reconciliarán o volverán a los hijos y de los hijos a los padres. Pero el ángel solo cita la primera parte. Yo comentaba esta mañana un poco más que nosotros leemos esa profecía de Malaquías, que es muy importante, que tiene que ver mucho con las generaciones, con la educación de hijos, con los cambios generacionales. Nosotros leemos eso generalmente de una forma manipuladora, pensando que los primeros que se van a cumplir esa profecía son los hijos, porque son las generaciones jóvenes con los pecados nuevos, no peores que los nuestros, pero nuevos, novedosos, pecados de la internet, pecados de no sé qué, de nuevas drogas, etcétera. Y pensamos que, qué bueno que se cumpla la profecía de Malaquías, donde dice que los corazones, pero el texto es muy claro en decir que primero viene el cambio de los padres antes de venir el cambio de los hijos. Los primeros corazones que son convertidos y reconciliados son los de los padres. Y lo que está pasando con Zacarías en esta historia es eso. Dios está convirtiéndole un corazón resentido e incrédulo ante los planes de Dios, que piensa que lo más importante es resolver su problemita de tener un niño, cuando Dios está realmente haciendo una historia más grande y que Dios tiene un plan más grande, que son las grandísimas promesas del Evangelio. Eso en particular, ustedes lo pueden ver a través de, el testimonio del mismo Zacarías en lo que se llama el cántico de Zacarías o el Benedictus, que lo usamos esta mañana leyéndolo durante nuestra liturgia. El mismo capítulo 1, versos 68 al 69, este cántico de Zacarías. Lo que él dijo después de que le pusieron el nombre Juan al niño, cumpliendo la profecía, y que inmediatamente el Señor le levantó la disciplina y empezó él de nuevo a hablar. Ese cántico es maravilloso, no lo voy a leer por razones de tiempo, pero varias observaciones sobre ese cántico. Lo primero es que no es un canto autocentrado. Él no está ahí hablando de su hijito. De hecho, el hijito viene a mencionarlo más allá de la mitad, en el verso 76. Claro que estaba feliz con su hijo, claro que reconocía el cuidado de Dios y el milagro de Dios, pero lo más importante no era ese hijito. Contrario a lo que pasaría con nosotros cuando recibimos un bebé en nuestra familia, le tomamos fotos, le decimos, hablamos a todo el mundo, queremos recordar todos los momentos, todos lo quieren cargar, hasta guardamos el primer pañal. Contrario a eso, Zacarías hace este cántico, este poema, centrado en el verso 69, dice, en un poderoso Salvador. Sí, está contento con su niño y no sabe qué va a hacer el de 80 años criando un muchachito, pero el punto de su vida ya ha cambiado de eje. El eje de su vida ya no es su necesidad, su frustración, su vejez, sino la persona del Señor Jesucristo. Allí mismo dice que es en respuesta el Señor a la esperanza de un pueblo. Se ha acordado de redimir a su pueblo Israel. Se ha acordado del santo pacto que juró Abraham, versos 72 y 73. Habla de la salvación, de un poderoso Salvador. Porque Zacarías se da cuenta que el milagro más grande que él necesita es resolver su problema del pecado. De hecho, en el verso número 77 dice que este hijito de él, Dios lo va a usar para que el pueblo pueda conocer la salvación mediante el perdón de sus pecados. Esto es el Evangelio. Si él es movido desde un milagro que le causó una gran frustración en su vida, a contemplar la gloria del Evangelio en la persona del Señor Jesucristo. Concluyo. Está bien que tú vengas al Señor pidiendo un milagro. La mayoría de nosotros hemos venido a Cristo por eso. Humillados por una adicción, humillados por una relación quebrantada, humillados por un vacío insoportable o un dolor. Pero el Señor no nos deja ahí.
El Señor trata con nuestra vida para que dejemos de mirar hacia nosotros mismos y lo miremos a Él. Y miremos que Él tiene un trato mucho más completo, mucho más duradero. En Juan capítulo 6, verso 26, Él le dice a unas personas que han comido el pan pero no han visto la señal. Es decir, que el milagro no los ha llevado a ver la señal de qué es lo que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Es muy interesante este milagro del niño Jesús, porque cuando Zacarías dice nos ha levantado o enviado un poderoso Salvador, Jesús todavía no ha nacido. Jesús todavía no ha multiplicado el pan y sanado al leproso. Jesús todavía no ha ido a la cruz ni ha resucitado. Pero Zacarías entiende que eso ya está cumplido, que Dios ya lo ha hecho. Miren que en el verso 69 de hecho lo pone en términos de pasado. Nos envió un poderoso Salvador y Jesús está todavía en el vientre de su madre biológica, de María. Es decir, él ha entendido que creer en Dios no es creer que un Dios me va a resolver problemas personales a través de un milagro. Que creer en Dios es creer en el Dios soberano de la historia, que ha hecho cosas hoy por mí, pero que muchas cosas Él las tiene destinadas a hacerlas por mí en el futuro. Y esto es muy importante sobre el Evangelio. Sí, yo he creído en el Señor Jesucristo, en sus hechos de la historia, que Él murió y resucitó, pero en el Evangelio yo he creído que Él me dará un nuevo cuerpo. Yo ya estoy, hermanos queridos, les cuento, en esa etapa de la vida, a mis 55 años. Y lo digo porque es que algunos piensan que yo tengo mucho más que 55. A mis 55. Yo ya he llegado a ese punto de la vida donde algunos amigos míos dicen que uno ya siempre se despierta con algún dolor por la mañana y que el día que uno se despierte y no le duela nada, preocúpese. Pero yo he creído en el Evangelio que me dice que yo un día recibiré un nuevo cuerpo, sin enfermedad, sin tristeza, sin depresión, sin relaciones conflictivas, sin miedo. Un evangelio que tiene más milagros, más enormes, que resolver un asunto puntual con el que posiblemente yo tenga que sufrir hasta el día de mi muerte. Que yo sí creo que Dios cuida de mí y que Dios, como a Zacarías, le responde una oración aún de 50 años, pero que el evangelio es algo mucho más grande que encapsula a Zacarías aquí en un poderoso Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dejes que su fe sea definida por creer en milagros, en manipular fuerzas espirituales para hacer cosas que tú quieres o necesitas. El Señor te llama a una cosa enormemente y más gloriosa, que es creer en las promesas del Evangelio. Su perdón, su paz, su vida hoy, pero una eternidad diferente con Él y gloriosa en el futuro. Cree en el Señor Jesucristo arrepintiéndote de tus pecados, porque como Zacarías nosotros vivimos resentidos porque Dios no ha hecho lo que nosotros quisiéramos que haga. Cree en el Señor Jesucristo arrepintiéndote de querer manipular y usar a Dios, y ven a Él en fe, pidiéndole que te reciba como su hijo, que te permita disfrutar de la gracia y de la promesa poderosa de su evangelio, que son 1000 promesas en una sola persona que se entregó por ti.